¿Qué tal? Esta es una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Estamos con Hugo Chumbita. Si bien nuestros programas son atemporales, en el mes de febrero tenemos una fecha simbólica, que es la del 25 de febrero, fecha en que se recuerda el nacimiento de José de San Martín en Yapeyú. Otro 25 de febrero nació Néstor Kirchner en Santa Cruz. Y en febrero también, un 19, casualmente el mismo mes de febrero, nace Cristina Fernández de Kirchner en La Plata. Y en realidad la idea, Hugo, es convocarte a hablar de nuestros grandes hombres-mujeres, digamos, para hablar en la adaptación de época, ¿no?, de este inicio del tercer milenio. Bueno, yo no sé nada de astrología, pero bueno, lo cierto es que están todos bajo la misma constelación astral, ¿no? Así parece, ¿no? Bueno, yo empezaría por poner entre paréntesis la fecha del 25 de febrero con respecto a San Martín, porque ahí hay una dificultad siempre con el verdadero momento del nacimiento. No tanto quizá el día y el mes, sino el año del nacimiento de San Martín. Pero también con respecto al día exacto, incluso en Mitre, hay una contradicción donde por ahí cita la fecha del 16 de marzo como la fecha de nacimiento, del natalicio, dice, del Libertador. Bueno, todo esto tiene que ver con ese antiguo problema que presenta la falta de la partida de bautismo de San Martín, que nació en las Misiones, en un centro jesuítico que fue la aldea de Yapeyú, que fue arrasada por la invasión de los portugueses y donde se perdieron los registros, aunque no solo eso, sino también está aquella incertidumbre que crean las tradiciones orales sobre el verdadero origen de San Martín, que habría sido en realidad un hijo adoptado por Juan de San Martín y Gregoria Matorras y no un hijo propio, que por lo tanto, incluso al ser hijo de una joven india, no habría sido bautizado o habría sido bautizado en un documento que se hizo desaparecer. En fin, y de allí toda una serie de incertidumbres que a lo largo de 200 años todavía están pendientes de resolución definitiva, ¿no? Sí, es un San Martín que además, para empezar por un gran hombre de la Argentina, fue tan grande que Mitre no lo pudo ocultar, digamos, porque en realidad no era funcional al ideario de la historia y del mito fundacional que estaba creando Mitre. Pero bueno, su obra militar es la que fue de tal relevancia que fue imposible ocultarlo. Pero en realidad hay otro San Martín, del que se habla muy poco, que no es solamente el San Martín de la genialidad militar, del cruce de los Andes, el gran libertador militar, sino el San Martín gobernante, el que tenía ideas concretas de qué hacer con el poder, ¿no? Claro, y este es el aspecto justamente que Mitre descalifica en su gran biografía, un monumento, ¿no es cierto?, historiográfico, un libro muy documentado, pero donde él cuidadosamente va a exaltar a San Martín como militar, pero va a descalificar su actuación política, planteándolo incluso como un opositor a las ideas de Bolívar, creando así un antagonismo entre las dos figuras de los libertadores de América, y además señalando de que San Martín era un hombre, bueno, de un talento político escaso, que no comprendió los grandes problemas contemporáneos, como una forma, yo creo, de exaltar la versión de los adversarios de San Martín, que eran en definitiva Rivadavia y su grupo, ¿no?, que llevaron al país por otro lado y no en la línea que los revolucionarios de la primera hora de 1810 marcaron, donde San Martín coincide plenamente en el liberalismo revolucionario de Castelli, de Moreno, de Belgrano, e incluso en ese proyecto popular sudamericano de la revolución que encarnaron Artigas y también
la gran figura de Bolívar, ¿no? Pues fíjate qué interesante, ¿no? Porque en aquel momento ya se veía en la Asamblea del año 13, bueno, se veía en esa etapa histórica, la tensión entre los que querían la liberación y los que creían en algo así como lo que luego se llamó dependencia inteligente, ¿no? A ver, arreglemos con algún poderoso para que no nos vaya tan mal, y los que querían la liberación. Entre los primeros estaba San Martín, entre los segundos los rivadavianos, digamos, por decir de alguna manera, ¿no? Claro, y tantos claro, otros. claro. Tensión que llega a nuestros días, porque cuando en el 2003 Argentina está a punto de ser, 2003, no, 2001, perdón, cuando está a punto de ser intervenida por ANUPSIN, la puja esa entre liberación y dependencia inteligente seguía vigente. Claro, ese es el dilema persistente, permanente, ¿no?, de toda la historia argentina, que ya está planteado en el seno incluso de la primera Junta, ¿no? La lucha por una independencia que va a exigir sacrificio, que va a exigir una guerra, que va a exigir una transformación social profunda, y la búsqueda de un arreglo, un atajo, ¿no?, que significaría, en definitiva, negociar con las grandes potencias, ¿no?, y resignar, en realidad, una verdadera autonomía en función de sumarnos al carro de las potencias dominantes del mundo. Eso está todavía hoy planteado como un dilema persistente que no ha sido resuelto. Y además es un dilema en el que se persiste porque, por un lado, tiene que ver con aquello que planteaban algunos de la época de Rivadavia, Alberdi lo planteaba, Sarmiento, como que la extensión del territorio era un problema, que había que ser un país pequeño como los europeos, que era manejable. Le regalamos el resto a los demás. San Martín tenía la visión continental, con Bolívar, con Artigas. El propio Uruguay tiene el conflicto de que tiene su principal prócer nacional, creía en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Digo, bueno, y acá siempre estuvo la cuña de los poderosos, obviamente de la corona británica desde entonces, en dividir justamente en lograr en que se haga carne esto, que el problema es la extensión. Para traerlo, para que nos comprendan los vecinos nuestros de San Isidro que nos ven y otros que nos están escuchando, cuando hoy se plantea todavía, ¿no? Hay economistas que hasta hace poco decían, ahora lo siguen pensando, pero no siempre lo dicen, las provincias argentinas son inviables, porque no tienen riqueza, porque nos dijeron que no teníamos carbón que sirviera, no teníamos minerales. Ahora estamos discutiendo la minería a cielo abierto, pero antes se decía que no teníamos riqueza mineral. Este tema de la inviabilidad de nuestro territorio es parte de la misma lógica hoy de aquella lógica de entonces del problema de la extensión, ¿no? Lo que ha faltado es así una clase dirigente consecuente que llevar adelante el proyecto de emancipación en sentido pleno. Y bueno, y hoy en día tenemos esa mentalidad que todavía dice, bueno, si hubieran ganado los ingleses las invasiones del 1806, estaríamos mejor. Seríamos Australia o Canadá y no Argentina. Y bueno, y esa mentalidad o Estados Unidos, terrible, en que no quedó ningún autóctono casi. Porque de eso se olvidan. Sí. Porque los civilizados... A ver, estamos en un momento muy especial, ¿no? Yo creo que la ventaja de la época, si la sabemos leer, es la soberbia que tienen los presuntos civilizados. Acabamos de ver el tema de la condena al juez Baltasar Garzón, porque podía juzgar delitos de lesa humanidad de los inferiores, que éramos los sudacas para ellos, pero cuando se mete a revisar la violación de derechos humanos en su propio territorio, tiene una sanción, es condenado. Claro. Pues, que vale la pena recordar para que sepamos cómo funciona el poder, que había logrado detener a Augusto Pinochet en Londres y 2 veces el Superior Tribunal inglés lo declaró insano para no juzgarlo. Digo, para que esto se sepa, esa es la civilización que queríamos importar, que tiene una civilización para adentro y otra para afuera. Y esta tensión se ve hoy en día, porque se aplica en lo cotidiano esta asimetría. Cuando llega Néstor Kirchner al poder, otro gran hombre, también del mes de febrero, nacido en un febrero, estábamos en una Argentina de rodillas, que creíamos que no se iba a poder poner nunca de pie. ¿Cómo viviste vos este fenómeno que arranca muy insospechadamente en el 2003 y que va tomando un crecimiento que no se advertía, por lo menos? Yo, como tantos otros, no lo conocíamos a Néstor Kirchner y no esperábamos incluso
la decisión y el coraje con que él fue capaz de retomar el proyecto nacional popular en serio, ¿no? Quizá por ser un hombre de la Patagonia y compartir ese espíritu, ¿no es cierto?, pionero de la gente que allí todavía se siente luchando por conquistar la naturaleza, ¿no?, en un medio bastante hostil a menudo. Quizá ese espíritu ayudó a que este hombre realmente, bueno, revolucionara la política argentina con un estilo consecuente y audaz, desafiante, y él rescató esa capacidad, digamos, de la política, ¿no?, de conducir el país, porque hasta ese momento se había creado ya casi la sensación de que el país solamente era gobernado por los intereses del poder económico, de los intereses internos y externos, ¿no es cierto?, que formaban esa gran conjunción de la finanza, los agronegocios y el poder de la City, ¿no? Y Kirchner fue un hombre que planteó así, con total claridad, bueno, un proyecto independiente de esos factores de poder. Eso yo creo que es el gran logro, que además debe ser parte de un proyecto permanente, ¿no?, de futuro del país. Preservar el poder político como una herramienta democrática al servicio de las mayorías, de los intereses del conjunto, ¿no?, y sustraerlo de la influencia de los intereses particulares, ¿no?, que nos arrastraron a la dependencia, a las crisis, a las dictaduras militares, ¿no es cierto?, a la sumisión a los imperios. Hay una lógica que usamos como categoría de análisis en Proyecto Umbral, que es la de la mirada pueblocéntrica o la mirada mercadocéntrica. A Rivadavia, por ejemplo, lo podríamos poner en la mercadocéntrica, ¿no?, es decir, la de los comerciantes de Buenos Aires. Claro. Y a todos los que continuaron, a los Cavallo, digo por decirlo, a los Martínez de Oz y demás, siguen la lógica esta del mercado global, en el mercado especulativo. Y hay una mirada pueblocéntrica que coincide con el nombre de este programa, dice, pensándonos a nosotros mismos. Hubo grandes hombres, San Martín, que creyó en utopías. Cirigliano dice, el cruce de los Andes para la época fue como llegar a la luna, digo, fue de una envergadura, y lo hicimos los argentinos, un argentino, pero que fue un gran hombre. ¿Y por qué digo esto del gran hombre? Porque Jorge Bolívar, otro gran pensador, él usa mucho la figura de gran hombre. Y el liberalismo descalifica la idea de gran hombre. Solamente reconoce grandes hombres, hombre especie, digámoslo, porque en épocas en que gracias a Dios se reconoce el valor de la mujer, digamos, su presencia, se reconoce al gran hombre solamente en el periodismo, en las letras, en el fútbol, pero nunca en la política, porque los intereses de mercado no aceptan que haya grandes hombres. Quedémonos pensando esto un minuto, Hugo, y seguimos hablando de nuestros grandes hombres y de nuestras grandes mujeres ahora en el próximo bloque. Hugo, recién hablábamos de los grandes hombres y las grandes mujeres. Te invito a que, también por ser nacida en febrero, bueno, una mención, una visión de Cristina de Fernández de Kirchner, pero no solo como presidenta, como una mujer heredera de esta tradición de nuestras mujeres, de aquellas mendocinas que justamente acompañaron el proceso libertador de San Martín, de nuestras madres de Plaza de Mayo, de la mujer argentina que silenciosa y contundentemente tuvo un rol permanente en la defensa de la vida y de la liberación de la patria, ¿no? Bueno, yo creo que Cristina es una de las políticas más notables de este momento histórico, ¿no? Sí. Y su capacidad como conductora política, su formación intelectual, su
formas de comunicación, ¿no? Incluso son un modelo que casi no tiene parangón, ¿no? Con otras mujeres sobresalientes que, por cierto, en esta época están tomando el timón en muchas partes del mundo, ¿no? Pero yo creo que ella es un cuadro muy calificado, ¿no? para esa función, y esto es realmente revolucionario, ¿no? Vos fíjate la contracara, hablando de mujeres, Hugo. En esta parte del mundo tenemos a Cristina, ahora Dilma Rousseff, en los civilizados, entre comillas, Margaret Thatcher. Unas defienden la vida y otras son el estandarte de la muerte. Las guerreras, es esa presunta civilización superior que va cayéndose con un brutal ajuste a los pueblos, con una xenofobia donde están echando a nuestros odontólogos y a nuestros trabajadores de España, cuando nosotros hemos sido todo lo contrario, hemos recibido con los brazos abiertos a todas las corrientes migratorias de donde sea, incluidos fundamentalmente los sudamericanos, pero los europeos también. Muestran que hay un ideario civilizatorio de quienes se creen superiores y realmente, lamentablemente, son mucho más inferiores de lo que ellos se dicen, ¿no? Bueno, este es el drama de Europa, ¿no? Que está en un ciclo muy difícil, ¿no? Después de haber sido, de alguna manera, la vanguardia, ¿no? de los últimos siglos de la civilización occidental, hoy está en una especie de involución, ¿no? En sentido político, con su crisis económica, y en esa sociedad donde, por un lado, incluso son sociedades cada vez que van envejeciendo, ¿no? su promedio de edad, y por otro lado ya no resisten tampoco la incorporación de otras migraciones del resto del mundo, ¿no? Claro, pero ahí se da un fenómeno muy interesante, que es cómo también el mundo de las finanzas va oprimiendo a los pueblos, porque en realidad sectores de riqueza concentrada reciben salvataje. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos, con la burbuja financiera. Se salvó en 500.000 millones de dólares al sector a una parte del sector financiero, y se dejó en la calle a todos los ejecutados por las hipotecas producto de la burbuja financiera en Estados Unidos. En Europa se habla de un salvataje de 700.000 millones de euros al sector financiero, y mientras, como contracara, se bajan las jubilaciones, se aumenta la edad de retiro, se bajan los salarios, aumenta la desocupación. O sea, se ajusta por el más débil. Pero vos sabés que yo tengo una mirada, y producto de mis abuelos, que en realidad, como decía Cirigliano, lloraban la madre patria que los abandonó. Porque esa misma Europa, no hace tanto, hace 2 o 3 o 4 generaciones, expulsó por hambre y también luego por guerra a una oleada importantísima de sus habitantes, que nutren nuestro suelo, la América del Sur, la América en general, la América del Norte también, pero fueron expulsados por esa misma Europa. No es, o sea, cuando yo escuchaba una vez al Papa Benedicto XVI hablar de los excluidos en Sudamérica, y esto es un invento europeo. Mi abuelo, mis abuelos, fueron excluidos de Europa, porque los expulsó Europa por hambre. Te digo, esto claro, hay que plantearlo, claro, ¿no? Hay que revisarlo, porque uno se queda con el brillo cultural que tuvo Europa, sin duda, pero bueno, me parece que hay alguna asignatura. Hasta hace poco tiempo, ese sistema del estado de bienestar europeo, ¿no? Parecía, bueno, marcar así un modelo, ¿no? Universal. Pero eso es lo que se está desdibujando y se está cayendo en este momento, ¿no? Una cantidad de conquistas sociales que ahora, ¿no? el mundo de las finanzas y del poder económico ha decretado como inviable, ¿no? Ya no va a ser posible jubilarse tan jóvenes, ni tener tanto tiempo seguro de desempleo, ni va a haber trabajo para todos los jóvenes. Esto es tremendo, ¿no? No, pero lo interesante, y volvemos a nuestros grandes hombres y a nuestras grandes mujeres, es que en esta parte del mundo, en Argentina concretamente, estamos haciendo lo contrario. Justamente. O sea, cuando el ajuste se aplica en la civilización presuntamente superior, nosotros los presuntamente inferiores estamos dando una ejemplaridad distinta. A ver, Cristina Fernández de Kirchner acabó con un negocio especulativo
y lo convirtió en virtuoso. Esto significó una inversión social que generó mayor empleo por crecimiento del mercado interno, mejorar las jubilaciones que estaban rezagadas, aunque falte, se avanzó muchísimo, crear la asignación universal por hijo. Pero esto, ¿por qué insisto? Porque a veces no nos pensamos bien a nosotros mismos. Cuando alguien ve que una asignación le llega a alguien que la necesita, 200, 300 pesos, qué barbaridad. Pagan esto y ya no, pero en los países escandinavos le dan 2.000, 3.000 euros cuando están desocupados y los ven bien como un modelo. Claro, como lo ven lejos. Y esto es realmente revolucionario. En un momento en que hace menos de una década se decía, o una década aproximadamente, que este país era inviable y que otra cosa no se podía hacer. Y si vos eras un desocupado era porque no te habías capacitado, no estabas adecuada a tecnología. Este gran hombre que fue Néstor Kirchner, esta gran mujer que es Cristina Fernández de Kirchner en esta época, está mostrando un camino distinto y diverso. Bueno, yo me acuerdo que ese fue, digamos, cuando a mí me hizo el clic la política de Néstor Kirchner, cuando en lugar del tarifazo, ¿no?, que es lo que habían hecho todos los gobiernos, así que recibían un paquete como el que tuvo que atajar, en lugar del tarifazo hizo al revés, ¿no? Les exigió a las empresas que mantuvieran las tarifas, ¿no es cierto?, y salvaran la economía popular. Eso, bueno, llevó después a los subsidios y hoy tiene que ser ajustado, porque siempre llega el momento del necesario ajuste. Cualquier política tiene efectos, digamos, colaterales indeseables que después hay que corregir. Esto pasó también, me estoy acordando, por ejemplo, el peronismo de Perón, el primer peronismo histórico. En determinado momento hubo que plantear la productividad, ¿no?, después del aumento de salarios. Bueno, hoy en día yo creo que hay que corregir, ¿no?, esos efectos donde aparecen también, como dice la presidenta, bueno, los vivos, ¿no?, que sacan tajada ilegítimamente de una política de expansión, ¿no es cierto?, de distribución. Pero ese es sin duda el camino, ¿no? Fíjate que hubo que, dice también Cirigliano, que siempre me refiero, que todo proyecto nacional tiene la viabilidad del contexto mundial de la época. Vos mencionabas al Perón, que tuvo la época del pan negro, el famoso pan negro. Después nos acostumbramos todos a comer pan de centeno, pero en aquel momento dicen que fue un escándalo. Yo era muy chiquito. Pero ¿cuál era el contexto? Una Argentina que vivía el mundo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y de una Inglaterra que no nos pagó lo que nos debía, nos estafó. Inglaterra, la civilizada Inglaterra, nos estafó. Todo lo que nos debía por los alimentos que Argentina le había dado, no nos lo pagaron. Obviamente esto repercutió en algún momento en la situación interna. ¿Cuál es la situación mundial hoy? La privatización de los servicios públicos y de los recursos del suelo, tanto petróleo como minería, que fueron entregados en los 90, bueno, hoy hacen que la Argentina viva bajo una extorsión y un condicionamiento porque hay un instrumento que no maneja totalmente. Se está empezando a discutir en un momento en que hay que, bueno, limitar los subsidios para justamente poder, como dice la presidenta, hacer sintonía fina y a ver quién necesita el subsidio o no, pero en realidad se está yendo a fondo por otro lado, se está juntando a las provincias para definir una política de nuestros recursos naturales y se está tomando decisiones que parece que apuntan a recuperar la soberanía, por lo menos la soberanía regulatoria y de control del petróleo, del gas, que queda claro que en el contexto mundial los inversores del mundo civilizado se llevaron la ganancia, pero no invirtieron para la mayor extracción. Digo, ¿por qué acoto esto? Porque este es el contexto histórico. Y volvemos al San Martín que tanto estudiaste y que también has trabajado. A San Martín también le pasaba un contexto histórico en que había una España en conflicto con Francia, en que había un sector de comerciantes que querían arreglar con la potencia emergente, y cuando pide el socorro económico y el apoyo económico de Buenos Aires para la liberación, para luchar por la liberación, le es negado por los comerciantes. Claro. Pero siempre, en aquel momento y ahora, aparece el pueblo. Porque sin el pueblo San Martín
no hubiera podido ser un gran hombre, y Néstor Kirchner y Cristina no hubieran podido ser tampoco grandes dirigentes sin un pueblo que lo acompañe con esta creatividad que se ve, ¿no? Bueno, estaba pensando, sí, en ese San Martín que es abandonado, ¿no?, por los intereses de los comerciantes del puerto de Buenos Aires, ¿no?, por el partido unitario que se desprende, se desentiende de su campaña, ¿no? Y luego, desde el exilio, saluda a la resistencia de Rosas a la agresión imperialista, ¿no? Es decir, él es un hombre que vio claramente en su madurez esa nueva amenaza que representaba el neocolonialismo, ¿no?, de Francia, de Inglaterra, que agreden al régimen federal de Rosas y bueno, y su último gesto es justamente una lección de patriotismo para las generaciones venideras, cuando él dice, ¿no?, le lego mi sable en prueba de la satisfacción por haber visto rescatar la dignidad de Argentina, ¿no?, frente a esos proyectos de nueva sumisión. Algo tan importante como nuestra lucha por la independencia de España, se lo dice claramente en Cartas Rosas. Y ese es el legado, creo yo, ¿no?, de San Martín más interesante, que nos ayuda a ver bueno, el problema que heredamos, ¿no?, de los revolucionarios de la independencia y por los cuales tenemos que seguir bregando, ¿no? Y que hacen, como bien decís vos en alguna publicación, a esta identidad nacional que cada uno de estos grandes hombres de la historia nos han legado. Hugo, te agradezco y bueno, volveremos a reunirnos para seguir pensándonos a nosotros mismos. ¿Cómo no?